Bueno, queridos patitos, estamos aquí justamente al lado del puente colgante de Vizcaya, donde ciertamente hay algunas cosas que comentar, porque el futuro pasa por la comunicación, evidentemente. Lo mismo que había un problema de comunicación con el puente colgante, que algunos llaman de Portugalete por la canción, y en realidad era un puente que estaba en Bilbao. Pero la memoria ha establecido que este puente, que es mitad de Portugalete, mitad de Guecho, sea, para conciencia de algunos, parte únicamente de Portugalete, a pesar de que el arquitecto que diseñó este egregio puente colgante era arenero, era de las Arenas y por ende de Guecho. Pero bueno, ciertamente la comunicación empieza por ahí, por derribar mitos y tener esta relación con la realidad más transparente y más honesta. Por esta misma razón, este ayuntamiento ha establecido una conexión con la ciudadanía transparente, abierta, y que los índices de cierta organización no gubernamental establece 100 puntos sobre 100 para el ayuntamiento de Guecho en transparencia internacional. Y por tanto, ciertamente es algo de lo que sentirse satisfecho, siempre con la idea del perfeccionamiento, porque siempre hay que ir actualizándose, porque como hemos dicho en esta campaña, no hay fotos fijas, sino una situación like a Rolling Stone, siempre cambiante, siempre acercándonos a la realidad, siempre en contacto con el suelo que pisamos. Y por tanto, ciertamente aquí en esta zona debemos recordar la comunicación hacia adentro y hacia afuera. ¿Por cuál empezamos? Bueno, tenemos aquí un puesto de información, así que vamos a empezar con los turistas, esa buena gente que viene a conocernos y a disfrutar del País Vasco, de Vizcaya y de aquí del Gran Bilbao y de la zona de Uribe Costa. Y ciertamente aquí delante estoy viendo un lugar para heladitos. Es más propio, dicen las malas lenguas, de San Sebastián respecto a este Nagusía de San Sebastián, fuegos artificiales, heladito, pero también es posible disfrutar de un heladito aquí al lado de la ría, en este lugar donde hubo incluso una oportunidad para un edificio enorme allí en Santurce, frisando el siglo XIX con el XX, con lo cual resulta alucinante, de 400 metros de alto, 400 metros de alto. ¿Se imaginan una torre como la One de la Torres Gemelas de Nueva York, ahí en Santurce? Le quitaron el puesto y le retiraron el proyecto por megalómano, lo cual ciertamente se queda incluso corto. Pero ciertamente estos proyectos históricos que están ahí en la hemeroteca para ser revisados, ligados a los Churruca y toda esta gente que hizo el tránsito del siglo XIX al XX a una economía distinta, pues ciertamente son parte de nuestro patrimonio, lo mismo que las grandes villas que están en aquella dirección, en la zona aledaña, en paralelo a la avenida Zugazarte, y por supuesto a Máximo Aguirre, que tiene una calle aquí y tiene otra en Bilbao. Y precisamente aquí mismo, en este banco precisamente, estuve con una de las técnicos de turismo, hablando precisamente de Máximo Aguirre, de la Argoma, y que fue importante para mi novela Recuerdos Góticos de Neguri. Por tanto, ciertamente es un elemento interesante esta localización para la memoria y la historia, por ejemplo con la Barra de Portugalete, para la navegación de la ría, y por lo tanto ciertamente todas estas cosas que se gestionan respecto al turismo, la fórmula de las sirgueras respecto a los barcos, que son importantes las mujeres en la memoria también, pues ciertamente tienen todo que ver, porque aquí, precisamente en esta zona, se reúnen los grupos para hacer estas visitas guiadas, y por lo tanto ciertamente instalaciones como esta de información y turismo, precisamente al lado del puente colgante, tienen toda la importancia del mundo, pero hay que renovarse, y por lo tanto es tarea de este equipo de gobierno que saldrá después de las elecciones, y el municipio de Guecho y su buena gente, la sociedad guechostarra, decide seguir apostando por su actual composición de lugar. Si es algún concejal más, mejor. Pues ciertamente, la idea es impulsar una nueva oficina de turismo en las Arenas. Una que sea algo mejor que esta,
aunque ha dado su servicio, está bien amortizada, eso pueden darlo por seguro, pero ciertamente se puede mejorar. Lo mismo que había una caseta como esta al lado de Igeretxe y ahora está integrada dentro del ámbito del, llamémosle, búnker. Y por tanto, ciertamente, pido disculpas. Esto, la vida es así. Pues ciertamente tenemos ahí una mejorada instalación en la zona central de Ereaga en relación con ese ámbito del turismo. Y por lo tanto, ciertamente, es muy relevante, muy importante, poder actualizar, ampliar y abrir la mano a cuantas más oferta, mejor, porque ciertamente Getxo tiene de todo. Tiene esta zona de las arenas, pero también tiene la zona de Andramari, el puerto viejo, puerto deportivo, historia, naturaleza, la península de la Raya Azul. Por lo tanto, ciertamente es amplio, tiene mar, tiene alguna que otra colina hacia el interior, tiene playas, tiene historia, tiene urbanismo y tiene gentes en la memoria que son de aquí de Getxo. Y por lo tanto, ciertamente la oferta es amplia y variada y cuanto más posibilidades haya, mejor. Ciertamente tenemos esa dificultad de que es complicado insertarse dentro de esos cruceros o ferries que evidentemente sería gustoso poder dar la oferta antes de que llegaran, pero parece que no permiten hacerlo de esa manera y por tanto hay que hacerlo en los lugares de llegada y por lo tanto es bueno multiplicar también por esa faceta de la gente que viene de la mar para decirles la riqueza de Getxo y por qué deben no solamente coger el autobús o el metro tal vez y ir al Museo Guggenheim de Bilbao, que es lo típico, sino también callejear por la zona de Algorta de las Arenas, por la zona de Getxo, y para eso también sirve elementos como este de la oficina de turismo. Y por tanto, ciertamente es un elemento interesante a profundizar y hay el compromiso para hacerlo de esa manera. Por supuesto, no hace falta decirlo, ahí abajo hay un baño público. Recordamos, y lo hemos dicho cuando estuvimos en el Parque Los Chopos, en la zona cercana a la plaza del Tilo, de Yagorri, que es vergonzoso que haya habido una nota de prensa contestada por cierto partido en Getxo por decir única y exclusivamente que había un baño público en esa dirección, allí, en la zona de la plaza del metro de las Arenas, abierto, para que la buena gente que tenga necesidades y que esté por esa zona sepa que no tiene que meterse en un bar, hacer una consumición, a pesar de que técnicamente hay dos cosas que se pueden hacer sin gastar un céntimo en un bar, como son pedir agua y te la tienen que servir y utilizar los baños sin tener que consumir. Pero bueno, dejando de lado eso, el ámbito público permite establecer esas relaciones y simplemente por una nota en donde ponía el baño está abierto, pues se pensó que como es en mayo, simplemente es un tema electoral y, hombre, pues no. La buena gente necesita esa comunicación. Precisamente estamos hablando de esto, de que el que ha pagado, porque lo hemos pagado entre todos, ese baño público, necesitamos saber cuándo está abierto. O es que la gente no se hace sus necesidades en mayo porque hay periodo electoral y hay que esperar a junio. Estas cosas son alucinantes, pero bueno, lo tenemos allí y tenemos aquí. Y en la zona central de Ereaga también, y la zona de San Ignacio también tenemos baño público. Y por lo tanto, ciertamente, es bueno hacer paseos, y a cualquier edad le puede dar un apretón a uno, sean aguas mayores o aguas menores, y por lo tanto, ciertamente, es agradable poder conocerlo y esta comunicación que esté diferenciada, porque habría sido distinto hacer un acto electoral ahí con fanfarria, con globitos, con música y con confeti delante del baño, ahí en la plaza del metro de las Arenas. Por lo tanto, ciertamente la comunicación es importante. Y por eso este equipo de gobierno
tiene el compromiso de hacer una oficina de atención al ciudadano aquí en Las Arenas, lo cual ciertamente es algo que seguramente habrá sido reivindicado durante estas legislaturas, pero como todo el mundo debería conocer en todo este tiempo. Y además tenemos un vídeo respecto a los presupuestos, de hecho explicados en ingresos y gastos, las partidas. El dinero público siempre es escaso, siempre hay falta de dinero para hacer todas las tareas que se necesitan o que se consideran plausibles para un futuro mejor en este nuestro Guecho. También en otras instituciones siempre hay necesidad y por eso a veces se incurre en deuda y en déficit. En esta legislatura hemos culminado una tarea que desde Manu Echevarría, en tiempos de Zagaba, hasta el momento actual, pasando por Imanol Landa, que es de Las Arenas, a pesar de que lo tengamos en Comisión de Servicios en el Senado, pues ciertamente ha podido bajarse el déficit y la deuda a nivel cero. Es decir, tenemos las cuentas equilibradas para poder acometer realidades nuevas como pueden ser las planteadas por el Thinking Fadura o por obras, como diremos mañana, respecto al Andrés Isasi, que está aquí al lado. Por lo tanto, ciertamente hay que hacer una serie de obras, algunas se han hecho ya, como el Romo Culturetxe, como el Musique Barri, con la duplicación, el ámbito del aula de música, para no tenerla únicamente en Las Arenas, que sigue existiendo, pero aquí, cuando estaba únicamente aquí en monopolio el 100% de los apuntados, pues la mitad de ellos venía de la zona de Algorta y de Andramar, y por lo tanto ciertamente la duplicación ha sido un esfuerzo importante, pero no ha generado problemas en el presupuesto. Y por lo tanto, ciertamente, como digo, es un elemento importante la comunicación externa y la interna. La fórmula, ciertamente, es la desconcentración de las instituciones municipales para que suceda lo que decimos cara al exterior, el lema de la Unión Europea, de unidos en la diversidad, no, el tema de la subsidiariedad, que cuanto más cercano esté uno al responsable, que somos nosotros, cada uno de nosotros. Luego están los responsables municipales, que tienen sus responsabilidades como representantes nuestros, pero nosotros, como ciudadanos, como políticos que somos todos, porque todos tenemos derecho a opinar, derecho a expresarnos, derecho de voto, tenemos derecho a la participación en el foro, en la vida pública, y por lo tanto, ciertamente, como tal, somos políticos. A diferencia de otras épocas en las que había restricción, ya sea en el sufragio censitario o en otras realidades. Por lo tanto, como políticos, tenemos que ser responsables también de nuestra información. Hay aplicaciones, hay webs, hay WhatsApp, redes sociales, Twitter, Facebook, en donde podemos informarnos, pero parece que también, evidentemente, aquellos que no quieren hacerlo a través de estas redes sociales, pues evidentemente hay que dar la oportunidad del conocimiento en estas oficinas de atención al ciudadano, en las que también evidentemente se hacen los trámites, desde una copia del empadronamiento, que puede ser necesaria para 1000 cosas, hasta trámites más complicados, porque algunos también se pueden hacer con administración electrónica, pero como digo, hay que ofrecer, y esa es una responsabilidad del ámbito institucional, hacerlo de la manera dual, presencial y también online, y por lo tanto ciertamente esa oficina seguro que dará su servicio a la ciudadanía de Guecho en Las Arenas y tendrá su importancia cuando en la próxima legislatura pueda acometerse esa locación, esa situación y esa apertura de ese local, esté donde esté, porque no vamos a entrar en eso, porque ciertamente seguro que se elegirá el mejor lugar posible que esté rodeado de lo que venimos diciendo respecto a las infraestructuras, que tengan un encaje y unas sinergias que tengan entre sí, porque ciertamente es mejor sitio, por ejemplo, para poner una oficina de turismo que esta, al lado del puente colgante, como elemento tractor para el turismo,
ciertamente, el gasolino que cruzaba la ría y creo que sigue haciéndolo un poquito más para allí, con Portugalete, pues ciertamente daba testimonio y sigue dando testimonio para esta relación de las dos márgenes y del atractivo que tiene el poner en común Portugalete y Guecho mezclados con el puente colgante, olvidando en parte el origen que tiene el de haber hecho este puente colgante en aquellos tiempos en donde los ricos que estaban aquí temían que los proletarios que vivían allí, en parte, sobre todo en la parte trasera de Portugalete, la zona de las minas, la zona de Triano, Gallarta, pues ciertamente había la disponibilidad, si era un puente colgante, de poner la barquilla en un lado y se cortaba la comunicación. En unos tiempos en los que, recordemos, Bilbao impedía cualquier comunicación entre márgenes, salvo en el propio Bilbao. Y por lo tanto, ciertamente los tiempos avanzan. Dejamos atrás el puerto de la Paz, del Príncipe de la Paz, que se iba a hacer en Abando. Dejamos atrás muchas cosas respecto a puentes, por ejemplo, cierto puente de la Reina Victoria del siglo XIX que está en la zona de Udondo, lindando con la ría, en la parte de abajo, en forma de tablero, que la gente lo conoce poco y mal. Por lo tanto, ciertamente la memoria está ahí y tiene importancia respecto a estas sinergias que sirven también para los nativos, no solamente para los turistas, porque es importante conocer el lugar donde vives, saber de dónde vienen las circunstancias, saber de dónde uno pase, yace, dónde uno está, dónde vinieron los que dieron posibilidad para este contexto tan maravilloso como es Guecho. Por lo tanto, la historia debe estar accesible y ser conocida. Hay gente que se queja respecto a la educación de que es que los españoles tienen a sus hijos que no conocen más que los ríos de su localidad y de su comunidad y no conocen los ríos de España, de otras comunidades. Bueno, sería cachondo que conocieran los ríos de Canarias porque no existen. Por lo tanto, ciertamente a veces se tiene la idea de queremos una educación generalista y cuanto más universal mejor. Ya, bueno, pero entonces nos olvidamos de la Rañazubi, nos olvidamos de las Irgueras y nos olvidamos de un montón de cosas que alguien que estudie en un instituto, en una Icastola o en un colegio privado de Guecho necesita conocer, o por lo menos incentivarle a ese conocimiento, meterle el gusanillo de que lo universal empieza por lo particular, lo local vinculado a lo global, cosa que ya se decía en los años 60 en aquello de la aldea global. Por lo tanto, ciertamente la aldea global empieza por la aldea local y por lo tanto ciertamente es necesario esa comunicación hacia afuera para los turistas, pero también hacia adentro, en donde esté disponible este conocimiento para nosotros, los de Guecho, y también evidentemente tener ese acicate. Porque aunque podamos tener, por ejemplo, aquí una serie de ruedas, una especie de maquinaria ligada al propio puente colgante, que como se puede ver, ahí tenemos las líneas, los tirantes que van a dar allí a las casas. Allí tenemos otra circunstancia metida ya dentro de lo que es Portugalete. Por lo tanto, ciertamente este simbolismo debería imbuirnos en el hecho de que la historia debe permear dentro de la propia ciudad y de los ciudadanos, y a veces se expone al público en exposición permanente, como se puede ver aquí con estas ruedas, pero por más que se pongan incluso los correspondientes carteles como este, uno ha de acercarse con interés, con gusto, con ganas. Y ahí es difícil entrar, porque es vocación y voluntad de cada persona el conocer a uno mismo. Y conocerse a uno mismo no solamente el conocerse al individuo, sino conocer las capas que los rodean. Y esas son la comunidad en la que vive, el municipio en el que vive,
el territorio histórico en el que vive, que es Vizcaya. El señorío de Vizcaya tiene una historia rica y muy interesante, y por supuesto su patria, que es Euskadi. Y una vez dicho eso, pues ciertamente venimos a hacer el resumen de que tenemos aquí un compromiso con Las Arenas, ejemplificado en el día 1 de la campaña que estuvo en la plaza del metro, la plaza ahí de Las Arenas, con esa nueva plaza hecha por proceso participativo. Y ciertamente el compromiso continúa, no solamente con esta legislatura que termina, sino en la próxima, con situaciones como a nivel externo, podríamos decir, con la comunicación respecto al turismo, con esa nueva oficina de turismo, y a nivel interno, con esa nueva oficina de atención al ciudadano. Por tanto, ciertamente es un compromiso continuo, siempre presente, de un hecho en el que también está Las Arenas, en el corazón de este municipio, y donde la alcaldesa Amaia Aguirre Munua y el equipo de gobierno, con un Bachoqui que está aquí en Ondarreta, que ciertamente son de gente aguerrida y valerosa para el municipio y para el Partido Nacionalista Vasco aquí en Getxo, pues ciertamente esta zona siempre está en la presencia, en los presupuestos públicos, en los compromisos electorales, y luego compromisos cumplidos con el municipio y con los ciudadanos, como se verá en la próxima legislatura, cuando se cumpla el compromiso tanto de la oficina de turismo como de la oficina de atención al ciudadano, como todos los demás compromisos respecto a la actualización de Las Arenas, en un compromiso siempre presente, siempre evolucionando, siempre acercándonos a lo que la ciudadanía precisa en cada momento, sin olvidar que es una buena actividad el mantener siempre a cero el nivel de deuda y a procurar que el déficit siempre esté lindando con cero. Por lo tanto, siempre haciendo un equilibrio presupuestario en donde haya actividad, donde haya iniciativas, donde haya oportunidad de seguir avanzando como municipio, hacia adentro y hacia afuera, pero sin caer en la disposición de tener que cargar las espaldas de nuestras generaciones futuras con elementos que deban pagar por errores de nuestras generaciones. Y por tanto, ciertamente, parece que el futuro pinta brillante, como el sol que nos ilumina en un día como hoy. Por tanto, ciertamente, los compromisos están ahí y se cumplirán. Amaia Aguirre Munua, equipo de gobierno Eusko Alderdi Jeltzalea, desde la plaza del Puente Vizcaya. Sin más, queridos patitos, eskerrik asko, agur bero bat, beti gelpean.